Hola, continuamos en esta tercera semana enfrentándonos al análisis del problema. Para esto vamos a trabajar en equipo usando la ciencia, la administración y la innovación. Nos encontramos pues en esta etapa del racionalismo de sistemas, 1955-1980. Recordemos que el punto que lleva a la aparición del racionalismo de sistemas es pues, la aparición del computador y la guerra tecnológica fruto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y justo pues, durante el desarrollo del racionalismo de sistemas, dos teorías que en algunos casos parecen la misma teoría o se pueden comprender como, digamos, como con la misma esencia, son la teoría de contingencia y la teoría situacional. Sus principales representantes, Fred Lutyens, Paul Lawrence y Jay Lorsch, digamos, el primero matemático, doctor en administración y psicólogo estadounidense, Lawrence sociólogo estadounidense y Lorsch artista y doctor en administración también estadounidense. Estos autores entonces, digamos que profundizan en los desarrollos que se hacen en las relaciones humanas a partir de la comprensión del comportamiento organizacional, pero en este caso ya lo que hacen es comprender desde una mirada sistémica que todo lo que ocurre en una organización depende de los detalles específicos del ambiente en el que se encuentra y de su tecnología. Que el ambiente en el que se encuentra la empresa puede proporcionar recursos y oportunidades, pero al mismo tiempo limitaciones y amenazas. Que cuando se está hablando de la comprensión de las empresas, ya no se debe hacer como lo intentaron Fayol, Taylor o los de las relaciones humanas, como queriendo entender de una forma absoluta todas las empresas, es decir, un único modelo que pudiera explicar a todas las empresas. Ya lo que hablan entonces estos autores del racionalismo de sistemas es que pues, las organizaciones dependen de variables internas y externas que las hacen críticas y complejas porque tanto las personas como los ambientes cambian constantemente. Eso quiere decir que pues, todas las organizaciones son distintas, ¿cierto? Que el ambiente son las personas, los grupos y organizaciones que tienen relaciones con la organización y que a su vez ese ambiente son las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas en las que se desenvuelve la organización. Entonces miren que es muy importante porque a veces cuando entendemos o queremos hablar de lo que sucede en una organización en su interior y afuera para entender cómo la puede afectar, pues estamos haciendo uso del racionalismo de sistemas y en este momento que nos encontramos en el análisis del problema, lo importante es verlo desde una perspectiva sistémica, poder entender ese interés que ustedes tienen en el núcleo, de dónde surge problemáticamente, o sea, qué es lo que ustedes quisieran profundizar o comprender de ese interés que tienen y si lo formuláramos en sentido del problema, cómo lo podemos abordar sistémicamente. Producto del racionalismo de sistemas, surge entonces ese análisis del entorno que afecta positiva o negativamente a una organización, desde aspectos políticos, económicos, tecnológicos, desde la sociedad misma, ¿cierto? Entonces, la organización hacia adentro es compleja y el ambiente y el entorno en el que finalmente se desenvuelve esa empresa y con el que se relaciona también lo es. De este racionalismo de sus temas surgen y de las teorías de contingencias situacionales surgen herramientas como la matriz DOFA o el análisis PEST, que serán también algunas de las herramientas que utilizaremos cuando estemos en el análisis del entorno. También por esta época, entre 1955 y 1980, por esa década de los 70, digamos que hay un avance muy importante entendiendo que si las organizaciones dependen de su ambiente y de su tecnología en el que se desenvuelven, el ambiente en el que se desenvuelven, pues entonces cómo entender qué tecnología puede estar disponible para mí como organización para poderla potenciar en ese entorno en el que me desenvuelvo a partir de las capacidades que tengo internas. Entonces, una forma muy interesante que todavía se aplica y es vigente para poder ustedes, por ejemplo, en sus empresas, en las empresas en las que trabajan, poder decir, bueno, qué tecnología podríamos nosotros usar para poder enfrentar los desafíos que nos propone este momento, o cuando estén haciendo la nave y ustedes empiecen a entender el problema y también a mirarlo desde una perspectiva tecnológica, pueden hacer uso entonces de los niveles de madurez de la tecnología o Technology Readiness Level, que es una propuesta que hace la NASA para poder entender en qué momento se encuentra una tecnología. Entonces, por ejemplo, la TRL1, cuando pues
una tecnología se encuentra apenas en principios básicos observados y reportados. Yo apenas estoy viendo y entendiendo algo. Una TRL2 cuando ya se habla de un concepto o de una aplicación tecnológica, pero que solo está en formulación. La TRL3 es cuando ya hay como una prueba de que ese concepto o esa aplicación tecnológica que está formulada puede funcionar. La TRL4 cuando ya hay una validación de los componentes de esa tecnología o de ese concepto y que ya, digamos, se están validando en un entorno de laboratorio. Y no piensen en el laboratorio solo, digamos, como a nivel científico, tecnológico, sino piénsenlo ustedes en un entorno empresarial, por ejemplo, o cuando ustedes en el núcleo hagan una validación pequeñita con un grupo muy controlado, eso podría tomarse como laboratorio. TRL5, la validación ya del componente o de la aplicación tecnológica en un entorno relevante. Entonces ya es cuando yo digo, bueno, miremos a ver qué dice la gente, a ver qué piensa la gente. TRL6, el modelo sistema o subsistema o demostración del prototipo en un entorno ya relevante. TRL7, cuando ya se prueba en un entorno real la tecnología. Una TRL8, cuando ya el sistema, es decir, la aplicación y sus componentes, véanlo desde una perspectiva amplia de la tecnología, ya está completo y certificado a través de pruebas y demostraciones, es decir, funciona perfecto. Y TRL9 es porque es un sistema probado con éxito en entorno real, es decir, estamos listos. Entonces, piensen ustedes dónde, por ejemplo, hay más posibilidades de participar para la universidad y en cuáles hay más posibilidad para participar de una empresa. ¿Cómo ustedes pueden analizar el entorno para entender un problema o solucionarlo desde el lugar en el que trabajan o la empresa que quieren montar, entendiendo, por ejemplo, la tecnología que la puede favorecer desde una perspectiva de TRL? Por ejemplo, las tecnologías que pueden hacer funcionar mejor tu empresa o la empresa en la que trabajas o la que quieres crear, ¿en qué TRL se encuentran? Entonces, con esto en mente, seguirlo retando y desafiando para trabajar entonces en el análisis del problema, que lo comprendan de una manera sistémica, que antes de empezar de pensar en proyectos, en ideas, en soluciones, en negocios, piensen en el interés que ustedes tienen en el núcleo, si lo representaran como un problema, ¿qué les gustaría abordar? Y no piensen en el problema como una situación negativa, sino en algo que valga la pena profundizar, que valga la pena solucionar total o parcialmente. Hasta luego.